En agosto de 1980, bajo el seudónimo de Vilperi, Akka empezó a recorrer la región mediterránea, cambiando varias veces de pasaporte y de identidad, quizás para evitar mostrar el origen de su viaje, Sofía, Bulgaria. Entró en Roma el 10 de mayo de 1981 en un tren desde Milán. De acuerdo al testimonio posterior de Akka, en Roma se encontró con 3 cómplices, un compatriota turco y 2 búlgaros. La operación estaba liderada por Zilo Vasilev, un militar búlgaro que residía en Italia. Según Vasilev, la misión le había sido encargada por el mafioso turco Bekir Çelenk en Bulgaria. Según Akka, el plan era que él y el pistolero Oral Çelik abrieran fuego contra el Papa en la plaza de San Pedro y después escaparan a la embajada búlgara aprovechando el pánico generado por una pequeña explosión. El 13 de mayo se sentaron en la plaza escribiendo postales, mientras esperaban la llegada del Papa. Cuando el Papa pasó, Akka le disparó varias veces con una pistola semiautomática Browning High Power calibre 9 mm, generando un ensordecedor griterío entre los asistentes a la audiencia en la Plaza San Pedro. Varios testigos, entre ellos una monja y 2 cardenales, le impidieron tanto disparar más veces como escapar. Fue atrapado por Camillo Zibin, el jefe de seguridad del Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano. Juan Pablo II fue alcanzado por 4 balas, 2 de las cuales se alojaron en su estómago, otra le alcanzó en el brazo derecho y la última en la mano izquierda. 2 espectadores resultaron heridos a causa de las balas perdidas del sicario. Ann Odre, de Buffalo, Nueva York, recibió una bala en el pecho, y Rose Hill, de Jamaica, sufrió una herida superficial en el brazo. Çelik, presa del pánico, huyó sin poner la bomba ni abrir fuego. El Papa fue llevado al Palacio Apostólico para un primer diagnóstico, ya que exteriormente la herida no parecía seria. Pero una vez que se midió su pulso y presión fue evidente que el Papa estaba en peligro y se avisó a una ambulancia. A pesar de que la bala había evitado tanto la aorta abdominal como la arteria mesentérica, Juan Pablo II perdió casi el 75% de su sangre, sufriendo un shock por desangramiento, debido a la perforación intestinal. El Papa fue operado por el Dr. Francesco Cruziti en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, el centro traumatológico afiliado a la Escuela de Medicina de la Universidad del Sagrado Corazón. Este centro siempre tiene una serie de habitaciones reservadas para el uso del Papa. Juan Pablo II pasó por casi 6 horas de cirugía intestinal de emergencia, que requirió transfusiones y una colostomía temporal que luego tuvo que ser deshecha. Varios meses después tuvo una infección de citomegalovirus debido a haber recibido transfusión de sangre fresca que no había sido suficientemente tratada, por la urgencia con la que se había efectuado dicha transfusión. Cuando estuvo con el Papa en la prisión Revivia de Roma la primera vez después de su intento, Akka, un asesino profesional, le preguntó cómo había conseguido sobrevivir. El Papa, que había estado consciente hasta el momento de entrar en el quirófano, presintió que sobreviviría, creyendo de corazón en la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, quien, en una de sus apariciones a los 3 niños había profetizado que un obispo de blanco sería atacado. Juan Pablo II estaba enormemente agradecido al Dr. Cruziti y al resto de su equipo médico al cual había consultado, incluyendo a su viejo amigo y médico personal, el inmunólogo polaco Dr. Gabriel Turowski, que fue a Italia para contribuir con su experiencia, siendo él quien diagnosticó la infección de CMV, y al Dr. Renato Buccionetti, el médico oficial del Papa, que buscaría de nuevo el consejo del Dr. Cruziti cuando el Papa desarrolló un tumor benigno de colon. El Papa regresó de sus vacaciones en el Palacio de Castel Gandolfo en agosto de 1998 para expresar sus condolencias a la familia cuando el Dr. Cruziti falleció y después celebró personalmente su funeral y dijo la homilía. El doctor tenía fama por haber tutelado a varios médicos y cirujanos prominentes en el Policlínico, uno de los mejores hospitales de Italia. Akka fue sentenciado en julio de 1981 a cadena perpetua en Italia por el intento de asesinato, pero fue indultado por el presidente Carlo Azeglio Ciampi en junio de 2000, a petición del Papa. Akka fue extraditado a Turquía, donde fue encarcelado por el asesinato del periodista izquierdista Abdi İpekçi en 1979 y 2 asaltos a bancos en los 70. A pesar de la petición de ser liberado en noviembre de 2004, un juzgado turco dictaminó que no sería posible solicitar la libertad condicional hasta 2010. Pero el 12 de enero de 2006 un tribunal turco autorizó su liberación.
Sin embargo, el 20 de enero de 2006, el Tribunal Supremo turco dictaminó que el tiempo que había estado encarcelado en Italia no podía ser deducido de la sentencia turca y lo volvieron a encerrar. Hakkı fue puesto en libertad el 18 de enero de 2010, después de casi 29 años tras las rejas. Después del tiroteo, el Papa Juan Pablo II pidió a la gente rezar por mi hermano Hakkı, al cual he perdonado sinceramente. En 1983, Hakkı y él se vieron y hablaron en privado, en la prisión donde Hakkı estaba preso. Hakkı besó el anillo del Papa cuando terminó su encuentro. Asimismo, el Papa estuvo en contacto con la familia de Hakkı a lo largo de los años, conoció a su madre en 1987 y a su hermano una década después. Aunque Hakkı había dicho, para mí, el Papa es la encarnación de todo lo capitalista, y había intentado asesinarlo, llegó a trabar amistad con el pontífice. En abril de 2005, durante la enfermedad del Papa, Hakkı rezaba desde su cárcel en Estambul por la mejoría de Juan Pablo II. Cuando el Papa murió, Hakkı declaró estar de luto, he perdido al Papa, mi hermano espiritual. Me sumo al duelo de mi pueblo cristiano católico, afirmó en un texto distribuido por su abogado. Hay varias teorías sobre el intento de asesinato llevado a cabo por Mehmet Ali Hakkı. Una de ellas, fuertemente defendida desde los 80 por el periodista estadounidense Michael Ledin, entre otros, es que el intento de asesinato se había fraguado en la URSS y que la KGB había ordenado a los servicios secretos de la Bulgaria y de Alemania Oriental llevar a cabo la tarea. El KGB habría ordenado al servicio secreto búlgaro asesinar a Juan Pablo II a causa de su apoyo a Solidarność, una federación sindical a la que se veía como una de las amenazas más significativas a la hegemonía soviética en Europa Oriental. El propio Hakkı dio múltiples versiones contradictorias entre sí sobre el asesinato y sus motivos. Originalmente, Hakkı dijo ser un miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, pero prontamente el FPLP negó cualquier vínculo con él. Algunos investigadores, especialmente Edward S. Herman, coautor junto con Frank Broadhead de El alzamiento y la caída de la pista búlgara, 1986, y el periodista Michael Parenti, opinaron que la historia de Hakkı era dudosa, resaltando el hecho de que Hakkı no había mencionado la participación de agentes de Bulgaria hasta que fue aislado y visitado por agentes de la inteligencia militar italiana, SISMI. El 25 de septiembre de 1991, el exanalista de la CIA Melvin A. Goodman, que actualmente trabaja en el Center for International Policy, reveló que sus colegas, siguiendo órdenes jerárquicas, habían falsificado sus informes de análisis para apoyar la acusación. Declaró a la Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos que la CIA no tiene ninguna prueba sobre esta llamada pista búlgara. Ni el tribunal del juez Severino Santiapici ni la investigación del juez Franco Ionta encontraron ninguna evidencia de que el SISMI sembró la historia de Hakkı. Un abogado francés, Christian Roulet, autor de varios libros que culpan a las agencias de inteligencia occidentales del intento de asesinato, testificó ante el tribunal que la evidencia documental a la que se había referido en realidad no existía. Además, los abogados franceses de Hakkı consideraron muy dudoso que agentes búlgaros reclutaran a su cliente, pudiendo saber fácilmente que éste había militado en un grupo paramilitar de extrema derecha, e inverosímil que Bulgaria y la URSS se arriesgaran a patrocinar un atentado como este, el cual podría más bien generar una grave crisis antisoviética en Polonia y perjudicar a la URSS a largo plazo. Por su parte, los servicios secretos búlgaros siempre habían protestado contra la acusación de complicidad, argumentando que la historia de Hakkı era un bulo puramente anticomunista elaborado por los Lobos Grises, el servicio secreto italiano y la CIA, pues todos ellos habían cooperado en la red secreta de la OTAN denominada Gladio, consagrada a realizar impactantes atentados en Europa Occidental, sembrando con ellos un presunto nexo de estos con países del Pacto de Varsovia, para mantener artificiosamente en los países de la OTAN. Gladio estaba en esa época envuelta en la estrategia de la tensión italiana, también seguida en Turquía por la contraguerrilla, el brazo turco de Gladio. Este sería el marco en el que se hubiera llevado a cabo el asesinato del Papa. Edward Herman alegó que Michael Ledin, quien estaba implicado en el Irán Contra y a quien se relacionaba con la logia masónica italiana P2 también ligada a Gladio, fue contratado por la CIA para propagar la teoría búlgara. De hecho, Le Monde Diplomatique declaró que Abdullah Katli, uno de los líderes de los Lobos Grises, había organizado el intento de asesinato,
a cambio de 3 millones de marcos alemanes para los lobos grises. En Roma, Cattli declaró en 1985 al tribunal italiano que había sido contactado por el BND, la agencia de inteligencia alemana, quien le habría prometido una jugosa suma de dinero si implicaba a los servicios rusos y búlgaros en el intento de asesinato contra el Papa. Según el coronel Alparslan Türkeş, el fundador de los Lobos Grises, Cattli ha colaborado con un servicio secreto por el bien del Estado. De acuerdo con el periódico italiano Corriere della Sera, los documentos recuperados de la antigua Stasi de Alemania Oriental confirmaron que el intento de asesinato de 1981 contra el Papa Juan Pablo II fue decidido por la KGB soviética y asignado a los agentes búlgaros y de la RDA, con la Stasi coordinando la operación y cubriendo los rastros dejados. Sin embargo, Markus Wolf, el ex jefe de espías de la Stasi, ha denegado cualquier vínculo y argumentado que los archivos ya habían sido desclasificados en 1995 sin probarse semejantes afirmaciones. En marzo de 2006, antes de las elecciones generales de Italia, la controvertida Comisión Mitrokhin, creada por Silvio Berlusconi y encabezada por el senador derechista Paolo Buccianti de Forza Italia, volvió a apoyar la teoría búlgara, que había sido rechazada por Juan Pablo II durante su viaje a Bulgaria. El senador Buccianti afirmó que ciertos líderes de la antigua Unión Soviética estaban detrás del intento de asesinato, argumentando que los líderes de la Unión Soviética tomaron la iniciativa de eliminar al Papa por su apoyo a Solidarność, recayendo dicho encargo en los servicios secretos militares y no en la KGB. Las afirmaciones del informe estaban basadas en recientes análisis computarizados de fotografías que trataban de probar la presencia de Antonov en la plaza de San Pedro durante el tiroteo y en la información reunida por el juez antiterrorista francés Jean-Louis Bruguière, una figura controvertida cuya última acción había sido acusar al presidente de Ruanda, Paul Kagame, de haber provocado deliberadamente el genocidio de Ruanda de 1994 contra su propio grupo étnico, con el objetivo de tomar el poder. De acuerdo a Le Figaro, Bruguière, que tiene contacto cercano tanto con Moscú como con Washington D.C., incluyendo agentes de inteligencia, ha sido acusado por muchos de sus colegas de priorizar la razón de Estado sobre la ley. Tanto Rusia como Bulgaria rechazaron enérgicamente el informe emitido en Italia. Para Bulgaria, este caso se cerró con la decisión del tribunal en Roma en marzo de 1986, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Dimitar Sanchev, quien también aludió a los comentarios del Papa durante su visita a Bulgaria en 2002. El senador Buccianti dijo que la comisión había decidido reabrir el informe del intento de asesinato en 2005, después de lo que escribió el Papa en su último libro, Memoria e Identidad, Conversaciones entre Milenios. En ese texto Juan Pablo II declaró estar convencido de que el tiroteo no había sido iniciativa de ACA y que otra persona lo planeó y se lo encargó a ACA. La Comisión Mitrokhin también afirmó que Romano Prodi, un antiguo primer ministro de Italia, había sido el hombre de la KGB en Italia, según las informaciones recibidas en el archivo Mitrokhin, pero la comisión fue criticada por no acreditar acusaciones diferentes a las ya expresadas en el citado archivo, siendo que el propio Vasily Mitrokhin nunca había mencionado nexos entre la KGB y el atentado de 1981. A finales de diciembre de 2006 uno de los principales informadores del senador Buccianti, un exagente del SISMI llamado Mario Scaramella, fue arrestado y acusado, entre otras cosas, de difamación contra Prodi.